Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a Occidental MH y hoy por fin tengo la oportunidad de hablaros de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y no solo española, que es La lengua de las mariposas, de 1999, dirigida por José Luis Cuerda y protagonizado por el increíble, uno de los mejores actores españoles de hecho, Fernando Fernán Gómez y Manuel Lozano. En el reparto también tenemos por ahí otras caras conocidas como Guillermo Toledo, pero esta sería de las que más destacaría, evidentemente, los que tienen el rol protagónico más fuerte. Y como curiosidad decir que la banda sonora de la película la puso Alejandro Amenábar, sí, el director, ya que, por si no lo sabéis, de hecho, la carrera del propio Alejandro Amenábar empezó por la relación que tenía con el director José Luis Cuerda, ya que, como ya sabéis, el director chileno-español empezó haciendo esos proyectos cortometrajes, ¿no? La cabeza, Himenóptero y Luna, y dicen, ¿no?, que un amigo en común enseñó el corto Himenóptero a José Luis Cuerda, y a este le gustó tanto que le produjo y ayudó a financiar la primera película que hizo Amenábar, que fue Tesis, que le dio de hecho mucho reconocimiento. Y la relación entre ellos dos siempre fue bastante buena, así como con Mateo Gil. Bueno, destacar esencialmente que Alejandro Amenábar también es un gran compositor, aprendió de forma autodidacta para poner la banda sonora para sus propias creaciones, y de hecho hasta el día de hoy la gran mayoría de producciones que ha hecho, él mismo ha sido el que se ha encargado de la banda sonora, o al menos de componerla. Pero bueno, me estoy desviando del tema. La película es de José Luis Cuerda, y este director está tenido como uno de los mejores del panorama español, ciertamente lo es. Es cierto que su película más conocida es Amanece que no es poco, que juega en clave de comedia, pero yo creo que su mejor película es definitivamente esta, La lengua de las mariposas, que ya no es una comedia, es un drama. Evidentemente os hablaré de otros productos de este director, porque aunque no he visto toda su filmografía, ya se ve que es un hombre increíblemente talentoso y por algo se le tiene como un gran aportador al cine patrio, pero hoy me quiero centrar en esta película que para mí es la más brillante e importante de todas, La lengua de las mariposas. Bueno, hay que decir que la película está ambientada en 1936, y la gente tiende a obviar películas que están hechas en este contexto histórico, bueno, que se ambientan en ese contexto histórico porque son de la guerra civil. Pero diré algo, esta es una de las pocas películas, si no de las únicas, 5 o 6 que yo conozca, que hablan de la guerra civil sin situarse de una forma imparcial en un lado, sin situarse de una forma parcial en un lado u otro. Más bien se centran en los personajes y en las relaciones entre estos, y no tanto en las ideas políticas o sociales del momento, y no es especialmente, digamos, castigadora con lo que pasó, sino que simplemente expone que eso fue un hecho horrible, que nos hizo mucho daño a todos, y que la represión, aunque existió en los dos bandos y aquí solo se represente uno, fue lo que básicamente jodió más este país. O sea, no se trata de decir, oh, es que los republicanos reprimieron detrás de las líneas, pero los franquistas también. Lo único que podrías criticar de eso es que, como dicen muchos, las películas que fueron apareciendo después de la dictadura, pues eran claramente partidistas. Aunque tampoco se puede decir mucho a favor de la gente que dice esto, ya que muchas veces justifican la represión y la pérdida de libertad de expresión o asesinatos que hubo durante la posguerra, es decir, durante la dictadura, usando ese eslogan de oh, es que los republicanos también hicieron mucho daño en la guerra y hicieron muchas atrocidades, se violaban y mataban gente. Ya, es como el argumento de y tú más, vale, y aunque eso sea cierto, ¿qué? No te exime a ti de las cosas malas que tú has hecho. Es como tirar una piedra porque te han tirado otra, vale, sí, tú has respondido, pero lo que haces también está mal. Y en el caso de la guerra civil, en todo caso, respondió el bando republicano, ya que el golpe de estado lo dieron los franquistas, pero no voy a entrar en esas mierdas políticas, de eso no va la review y la película tampoco. Solo explicaba eso, que no os tiene que dar miedo la película, ya que se centra en las relaciones personales de los personajes y no en sus ideas políticas. Bueno, la cosa va así. Nos habla de un profesor, que es el que interpreta Fernando Fernán Gómez, y un alumno, Moncho o Gorrión, que es el que interpreta Mateo Gil, Dios, Manuel Lozano, que se me ha metido el nombre en la cabeza de antes y no sé por qué lo he dicho. Y esencialmente de la relación entre estos, cómo van a ir deveniendo las cosas en la enseñanza. Hay que entender que el profesor, don Gregorio, el que interpreta Fernando Fernán Gómez, es un profesor republicano, laico, y que ha sido puesto ahí gracias a la República, que en ese momento sacó a todos los curas de las escuelas y puso a profesores letrados a impartir las clases. No importaba si eran hombres o mujeres, creo, tengo entendido. Y bueno, eso evidentemente es importante para extender el contexto de la historia. Entonces en la película veremos representados varios arquetipos de personajes que se amoldan a una especie de modo de pensar de la época.
Tenemos al sacerdote, que es evidentemente conservador y estará a favor del golpe de Estado. Tenemos al cacique, que evidentemente también estará a favor del golpe de Estado. Tenemos a un burgués moderado, que puede tener ideas más o menos liberales, pero evidentemente a la hora de la verdad, para sobrevivir, se mantendrá al margen. Y bueno, luego el resto de la gente, pues que es abiertamente favorable a la República porque reconoce que le ha dado un montón de libertades y beneficios al pueblo, etc. Pero en todo esto queda destacar lo más importante. La película no se ambienta justo en el golpe de Estado, sino semanas o meses antes de que este ocurriera. Semanas, más bien. Ya que básicamente la película inicia cuando está acabando el curso escolar, es decir, antes de las vacaciones, y ya sabemos que la guerra civil empezó con el golpe de Estado en verano, ¿no? Así pues, veremos cómo son todos los personajes que conviven apaciblemente en ese pequeñito pueblo gallego y las relaciones entre ellos. Una de las cosas más importantes de la película es la figura del profesor. Bien, seguro que todos estaréis de acuerdo que muchos profesores, o la gran mayoría que os habéis encontrado en vuestra vida, no importa si son de colegio, instituto o universidad, no parecen profesar demasiada pasión por su profesión y parece que más bien vomitan lo que tienen que enseñar, la gente toma apuntes, se presenta un examen, aprueba o suspende y ya. No tienen mucha devoción por su empleo, o por lo menos parece que lo han perdido. Sin embargo, estaréis de acuerdo conmigo porque os habéis encontrado, o vaya, si no es así, pues hubiera estado bien, que hay profesores que se nota que sí les apasiona su trabajo, profesores de los que seguramente os acordaréis toda vuestra vida, ya que aunque a lo mejor la materia que os impartían no era santo de vuestra devoción, la hacían interesante, se notaba que se esforzaban porque los alumnos no solo entendieran, sino que disfrutaran aprendiendo y que se llevaran no solo una serie de conocimientos a casa, sino lecciones de vida. Y como estos profesores, la verdad es que no hay muchos, puedo decir que escasean. Yo personalmente recuerdo muy cariñosamente a uno, que también era el profesor de mi colegio, que se llamaba Robert, ¿no?, en catalán. Y bueno, era el profesor de matemáticas, y matemáticas no era mi asignatura favorita, pero os puedo decir que en un momento llegó a serlo solo por el profesor que tuve, cuando yo en general he sido más de arte o de letras. Y siempre lo recordaré como un hombre afable que tenía un montón de salidas ingeniosas y en las que nunca te aburrías en la clase. Además tenía un montón de cosas que te hacían quererle, quieras que no. Y eso es algo que nunca se me va a olvidar, y puedo decir que hasta el día de hoy no he vuelto a tener ningún profesor que lo supere a él. Y estoy seguro que vosotros también habéis tenido alguno. Bueno, pues don Gregorio en la película es ese tipo de profesor, que no solo se limita a dar clases porque es su trabajo, sino que la enseñanza es su forma de vida y su pasión, y sabe que formando a los nuevos niños y las nuevas generaciones haremos un mundo mejor, ya que si a estos les enseñamos buenos valores, podemos hacer que estos el día de mañana lo transmitan a los siguientes y así indefinidamente, ¿no? Eso es lo más importante de destacar. Don Gregorio es ese tipo de profesor. ¿Cómo no encariñarte con él? Es consecuente, es humano, pero además es profesional. Y entonces, bueno, se establece un vínculo entre él y Moncho muy especial, ya que él admira a su profesor y este lo demuestra con un montón de enseñanzas que a él se le hacen interesantes. Le enseña sobre un montón de cosas, que si historia, que si poesía, que si la naturaleza o hasta las propias mujeres. Es decir, como digo, el trabajo del profesor no es enseñarte matemáticas el que te enseña matemáticas, historia el que te enseña historia, inglés el que te enseña inglés o química el que te enseña química, sino enseñarte que todo eso que te enseña tiene mucha más cabida en el mundo real de la que puedas pensar, y si es preciso, aconsejar o explicar cosas de la vida que a lo mejor no tienen nada que ver con la materia, pero que a él le nace enseñar. Es decir, a ver, los primeros profesores que un niño tiene son los padres, eso está claro, ¿no? Pero está claro que una de las influencias más directas en la formación de una persona puede ser un profesor, y este, pues, marcará o no a sus alumnos. Si es un profesor poco comprometido con su profesión, probablemente no haga más que aportar una serie de datos que la persona puede recordar o no. Pero si no es así, puede ser muchísimo más que eso. Puede ser un mentor, puede ser hasta como un segundo padre, ¿no? Eso es más o menos lo que es don Gregorio en esta película. Y Fernando Fernán Gómez borda el papel increíblemente. Manuel Lozano tengo que decir que también está que se sale, ya que aunque solo es un niño de 8 años, se nota que lleva algún tipo de talento dentro para la interpretación. No todo se aprende en esta vida. Y lo más importante de todo, la historia es conmovedora, es humana, va despacito, va tranquila y enseña un montón de cosas de no solo cómo era la vida de antes, sino cómo la vida de antes a veces no ha cambiado tanto respecto a la de hoy, sino solo los convencionalismos de época. Y sobre todo, pero por lo que sobre todo tengo que destacar la película es por su final, que probablemente sea uno de los más tristes y dolorosos que yo haya visto en una película, pero a la vez por un par de palabras, literal un par de palabras de un personaje, da una mota de esperanza y brillo a la situación que te conmueve el corazón, y a mí
me ha hecho estallar en lágrimas muchísimas veces. Es increíblemente conmovedora. Ya le explicaré los spoilers, pero bueno, antes de ir a ello decir que la película es increíble por eso y mucho más. Yo recomiendo muchísimo que la veáis y no os dejéis llevar por la percepción de que está ambientada en esa época de la República y tal. Evidentemente pasaron cosas que en la película no se muestran, pero también se muestran en la película cosas que quizá no pasaron, porque bueno, es una especie de ejemplo anecdótico, no se recrea de ningún hecho concreto real, en plan de en esta fecha, en este sitio pasó esto con estas personas, sino que bueno, crea en el contexto de época los personajes que le interesa para la historia, ¿no? Pero la banda sonora, la fotografía con muy buena iluminación natural, las interpretaciones y sobre todo un guión hecho con mucha ternura y cariño, adaptando de una novela, o de varios escritos más bien, dan a la película un aire maravilloso que, vamos, si no te gusta el cine español, igual esta película te recupere la esperanza en él, porque es sencillamente maravillosa La lengua de las mariposas. Entonces voy a hacer comentario del final de la película, que probablemente sea una de las escenas más determinantes. Bien, nosotros a lo largo de la cinta hemos visto cómo don Gregorio ha inculcado sus buenos valores en el niño, Moncho. Pero al final estalla el golpe de estado. Vemos cómo van patrullando unos carabineros republicanos por el pueblo, pero al final los golpistas entran en el pueblo y se hacen con él, como pasó en muchas otras partes de España. Probablemente donde no fue así de una forma tan clara fue en las ciudades más grandes, y dependiendo de cuál, ¿no? Así pues llega un momento en el que los franquistas pues están buscando a todas aquellas personas contrarias a la ideología franquista para ejecutarlas, tal y como ya sabemos que pasó. Entonces, bueno, empiezan a capturar a todas las personas afines, y el padre del protagonista, el padre de Moncho, también es un partidario republicano, pero se oculta y se esconde, y sus amigos, incluso los que han sido detenidos, no le delatan. Entonces llega una escena crucial en la que llevan a todo el pueblo a la plaza principal, y bueno, de un edificio que no sé si era la iglesia, empiezan a salir todos los que van a ser llevados en camiones a posiblemente ser fusilados y enterrados en unas cunetas, y a día de hoy ahí siguen por nuestra maravillosa ideología española. En fin, no voy a hacer comentarios, que me dejo llevar, estoy divagando. Y entonces empiezan a salir pues todos los afines. Este momento es muy destacable, ya que la gente les empieza a gritar cosas, ¿no? Chulos, rojos, ateos, comunistas, asesinos, hijos de puta. Bien, algunos lo gritan porque son pues franquistas directamente, ¿no? O porque, como el cacique o el sacerdote, pues son prácticamente contrarios a su ideología. Pero lo triste es que la gran mayoría de gente que está ahí también era partidaria de la República, y aún así empieza a gritar. ¿Por qué? Por miedo. Y esa es la lección que da realmente buena la película. Cómo por el miedo la gente tuvo que ser muerta en vida, teniendo que ocultar su ideología y viviendo una mentira. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando aún hay gente que tiene la cara de decir, bueno, no teníamos libertad de expresión, pero al menos vivíamos mejor con Franco. ¿Tú crees? De verdad, la gente que dice eso es que no es consciente de lo que es vivir. Hay mucha gente que murió por su forma de pensar. Al menos podemos decir que, aunque murieron con orgullo, de pie y defendiendo sus ideas. Pero ¿y los que no? ¿Qué es mejor? ¿Morir por tus ideas, o aunque te dejen vivir tener que estar todo el tiempo fingiendo sin poder ser libre? ¿Esa es verdaderamente la vida que quieres? ¿Ser un puto esclavo? Pero bueno, está claro que mucha gente lo dice o sin conocimiento de causa, por mera ignorancia, o porque básicamente a ellos no les afectó todo eso porque o tenían dinero o eran afines a la ideología. En fin. La cuestión es que empiezan a desfilar, y es increíblemente triste cómo el padre grita a sus propios amigos, que le miran a la cara y aún así no le delatan, porque saben que lo que está haciendo es para sobrevivir y no le tiene ningún rencor, aunque cualquiera de ellos podría saltar en ese momento y decir, a ti también tendrían que llevarte, tú has estado con nosotros, solo por decirle, bueno, pero ¿por qué estás haciendo esto? Somos tus amigos, ¿no? Pero aún así le protegen, ¿no? Desde una mirada cordial, aguantan sus insultos y siguen caminando, mientras el hombre se hace trizas, traicionando a sus amigos, pero a la vez traicionando todo en lo que cree, porque está mintiendo, pero solo para vivir cochinamente. La madre también insta a los demás que griten, el hijo también grita, y el mayor, quiero decir, el hermano mayor, y este se queda helado cuando ve salir al director de la banda a la que él pertenecía, un hombre al que admiraba, siendo llevado también al camión. Y el momento más culminante es cuando el último en salir es don Gregorio, el profesor que había sido el mentor de Moncho, y este lo mira extrañado. No sabe muy bien qué está pasando, es importante decirlo, porque solo tiene 8 años, no puede entender el contexto de la época, ni la guerra, ni lo que representaba todo aquello, simplemente ve que se están llevando a su profesor. Pero, instado por la madre, le grita, ateo, rojo, rojo, mientras el profesor se le rompe el corazón viendo como
Su niño, al que él le había enseñado todo y le había enseñado tan buenos valores, está corrompido por el odio, que es lo que querían en ese momento precisamente los golpistas, ¿no? Dividir a la gente y generar odio hacia los vencidos, que eran los que representaban como el mal, ¿no? Los rojos. Y el niño en realidad no le grita porque le odia, ni mucho menos entienda qué significa todo eso, sino porque es su forma de decirle que le reprocha que lo está abandonando, aunque a él se lo estén llevando, ¿no? Y entonces un montón de niños empiezan a perseguir el camión que se marcha y empiezan a tirarles piedras a gritos, ¿no? Y Moncho se suma y empieza a tirarle piedras. Y en ese momento final vemos como don Gregorio le mira y él le está gritando mientras le tira piedras. Y puede parecer que el niño realmente le odia o que no ha aprendido nada, pero en un momento le grita: son dos palabras que el profesor le enseñó a él y solo a él. Y es su forma de decirle, de forma encubierta para que nadie se dé cuenta, que lo que el profesor le enseñó a él se le quedó dentro y lo va a llevar siempre. Y que lo que le enseñó no fue en vano y que aunque no lo va a ver nunca, que probablemente eso lo sabe, es un último adiós que le da el profesor, y eso se queda muy bien reflejado en la cara final del niño, con esa música triste que mira con incertidumbre cómo ha perdido a su amigo. ¿Y qué puedo decir? Es un final jodidamente triste, rompedor, conmovedor, pero a la vez bello, porque vemos que, como decía el profesor, solo con que una generación en España pudiera ser enseñada en libertad, ya jamás nadie podría quitarles ese tesoro. Así que, muy a su pesar, aunque murió defendiendo lo que creía y consiguió su objetivo, que al menos uno de sus alumnos, en este caso Moncho, se llevara las buenas enseñanzas del profesor, hechas en libertad, respeto y armonía. Y no se me podía ocurrir mejor final para esta brillante pero triste película. El final me destroza siempre, pero es jodidamente increíble. Qué gran película y qué obra maestra del cine español. Si no la habéis visto, corred a verla. Gracias.